¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Hoy 15 de abril, cuando se cumple media campaña presidencial, hoy mismo, pues bueno, el presidente en la mañanera todavía no termina, pero ya anunció desde el principio una gira del adiós por todo México después de las elecciones de este 2024. Este anuncio lo hace el presidente, la gira del adiós, que ocurriría en todo México después del 2 de junio, después de las elecciones, junto con fundadores del partido Morena. Quiere estar junto con los grandes líderes históricos, recordando a los que ya desaparecieron, ya que se adelantaron en el camino, los que están hoy, y pasando las elecciones, dice el presidente, ya nos podemos soltar el pelo, dice, porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, es posible, dice, que hagamos actos en plazas, porque pues ya estoy terminando y después del 2 de junio, del día 2, voy a recorrer todo el país antes de entregar la banda presidencial para despedirme y dar gracias a la gente. Dice el presidente que ya en otra cuestión sobre este problema que ha provocado el INE de dejar fuera de la jugada, fuera de su derecho a votar a miles, a 39,000 migrantes en el extranjero que fueron eliminados de la lista nominal del INE, los que les impedirá votar en las elecciones del 24, y señala entonces que será la canciller Alicia Bárcena y Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, quienes tendrán una plática con la consejera presidente del INE, la señora Guadalupe Taidey, y puedan votar, llegar a un arreglo para que puedan votar los mexicanos en el extranjero, porque siempre se ponen obstáculos a nuestros hermanos migrantes, por eso votan muy pocos. Entonces lo que se quiere es que sean cada vez más los migrantes que puedan ejercer ese derecho, y de paso llama el presidente al INE a que juegue limpio en el segundo debate presidencial de las elecciones del 24, por lo que todo mundo ya sabe, pues asegura que siempre ha habido mano negra, situación que considera existió en el primer ejercicio, como todos los mexicanos los vimos, desde la cuestión del reloj, del manejo de los tiempos, y por eso dice el presidente, ojalá que ahora sí jueguen limpio. En mi experiencia en los debates, en su propia vida, 3 debates hizo el presidente, pues siempre hay mano negra de parte del INE, y la sentí ahora en este debate, la de mano peluda. Subrayó que Denise Dresser, quien fungió como moderadora en el primer debate, sí es una periodista profesional, pero no así. El otro señor no lo mencionó por su nombre, el otro señor es un adversario nuestro y abiertamente actúa en contra nuestra, esto en alusión a Manuel López San Martín. Bueno, esto es muy serio, esto como permitir la banalidad de los moderadores, pues hay que bajarle a este asunto, y dice el presidente que por otro lado pues va a revisar la propuesta de los padres normalistas de Ayotzinapa tras una advertencia que ya se filtró, que ya se conoce, sobre boicot de las elecciones. Ante este amago de los padres de los normalistas, pues de boicotear las elecciones, el presidente indicó que revisará esa propuesta. Señala, aunque no se habló bien de la propuesta, en qué sentido va, pues es un asunto tan importante y serio que no puede convertirse en una cuestión politiquera. Es muy serio esto como para permitir la banalidad en un asunto tan importante como es la desaparición de los 43. Y de paso también pues se lanzó en contra de Roy Campos. Ahora sí le llovió sobre mojado a Roy Campos por eso del manejo de las encuestas. Dice el presidente que Roy Campos maneja una encuesta pues muy cuchareada. Dice que en esa encuesta AMLO desciende en popularidad sobre toda su gestión de presidente de la República, y le pide a Roy Campos y que pues dé una explicación sobre por qué la encuesta más reciente de Consulta Mitowski, publicada por el periódico El Economista, y por el descenso de su popularidad que reporta en esta encuesta, pues el presidente acusa que Consulta Mitowski, la encuestadora
de México que más cucharea y la más falsearia, y cuestiona por eso a Roy Campos por que hay tanta diferencia, o por qué hay tanta diferencia entre la popularidad reportada por la encuesta de Reforma, incluso la de El Heraldo también la mencionó, en relación con la de Consulta Mitowski. Dice que Claudio X González, el líder de los paniaguados, pues este empresario fracasado y en política igual, pues está contentísimo porque voy cayendo de acuerdo con la encuesta que publicó el Economista, como mencionamos, y dice, pues no es nada personal contra Roy Campos, pero sí hay que preguntarle, porque yo no me puedo quedar callado ante la mentira, no acepto la manipulación, como eres tú encuestador, le dice a Roy Campos, te mandaría a preguntar por qué tanta diferencia entre las encuestas de Reforma y la tuya. ¿No puedes dar una explicación racional?, le pregunta el presidente. En ese tenor deja las cosas en términos de encuestas, y AMLO también pues se lanzó en contra del Poder Judicial. Asegura que la denuncia que se ha hecho contra Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora un importantísimo asesor en la campaña de Claudia Sheinbaum, pues es una especie de venganza, y critica que la Suprema Corte haya admitido una denuncia anónima. No se puede hacer eso, admitir denuncias anónimas sin nadie que las firme y sobre todo sin que haya pruebas de nada, y que le haya dado ya celeridad al asunto. Ahora, dice el presidente, pues está este debate en contra del exministro Saldívar. Dejaron, a diferencia de otros casos, pues dejaron entrar esta denuncia anónima y le dieron celeridad. Justicia pronta y expedita, ahora sí, dice el presidente, y ahora se sabe que es una especie de venganza en contra del exministro Saldívar. Tiene todo nuestro apoyo, dice el presidente, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado pues íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte, y que actúa siempre con rectitud, y por eso iba a sus informes. No recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara del combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial. Así están las cosas. También se refirió al asunto de Israel contra Irán o Irán contra Israel, este problema grave que se agrega al conflicto Israel-Palestina allá en el Medio Oriente, y dice, nosotros estamos en favor de la solución pacífica de las controversias, que pues ahí termine este problema, que no lo hagan crecer, que no escale la violencia, porque esto sería muy doloroso para los pueblos. Entonces le pide a Israel que ya no responda al ataque de Irán, pide detener este conflicto con diálogo, hace falta más intervención de la ONU, que queden las cosas como están, es decir, como que un empate, porque si no es escalar el conflicto. Ojalá que las autoridades de Israel pues no lleven a cabo esto que están anunciando, alguna represalia con lo que hizo Irán, ya que cada quien se quede con su asunto. Incluso Estados Unidos le está pidiendo a Israel que no apoyará una intervención, una escalada de la guerra, un ataque de Israel en contra de Irán. Esto pide AMLO cuando reitera pues que la postura de México ha sido siempre el cese de la guerra y buscar el diálogo para llegar a un acuerdo. Pienso que tiene que haber, dice Andrés Manuel López Obrador, tiene que haber más actividad de las Naciones Unidas. Hay que recordar que siempre ha puesto a las Naciones Unidas como a la OEA, como si fueran realmente, como diríamos, floreros. La hacen de floreros, nada más están de adorno, y no se les ve una intervención más, pues más seria, más comprometida con la paz mundial, y sobre todo ahora en Medio Oriente, que está realmente a punto de incendiar si no se detiene este conflicto. Y con esto me despido. Ya sabe, el correspondiente like para hacer más fuerte cada vez este espacio que es de usted también, Sociedades de Pensamiento, que me puede encontrar en YouTube, Facebook y TikTok con un servidor y amigo, Carlos Monroy. Así póngalo @ Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, y ahí nos estaremos encontrando. Ojalá que comparte y sobre todo el favor de su suscripción.